Hola, vamos a ver un poco cómo vamos a afrontar los temas 58, 59 y 60 durante un par de semanas y vamos a empezar aclarando el por qué vamos a intentar unificar estos temas. Tenemos por un lado que el tema 58, su título es Métodos y estrategias de enseñanza en la educación física, tendencias y clasificaciones, utilización según el análisis de las tareas de aprendizaje y las características de los alumnos y las alumnas. Este para mí sería un tema estrella. La metodología es algo que vamos a utilizar en todas las aplicaciones prácticas y didácticas. Vamos a tener que hablar de metodología y saber defenderla en nuestra programación. Y es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestras situaciones de aprendizaje. Así que para mí, como ya digo, es un tema estrella que vamos a ir viendo poco a poco porque es muy denso, no es difícil, pero sí que hay tanta información que hay que irla asimilando poco a poco. Vamos a seguir profundizando a lo largo de las próximas semanas en entender cómo funciona la metodología, en ver bibliografía relacionada. Pero este sería el tema estrella que corresponde a este bloque, al bloque de temas que tienen relación con elementos educativos y de aprendizaje. ¿Por qué lo vamos a integrar junto al tema 59 y 60? En realidad lo que vamos a intentar hacer es unificar estos tres temas y estudiarnos solo uno que vamos a desarrollar de manera diferente según el tema que nos toque. Vemos por un lado que el tema 58 son los métodos y estrategias de enseñanza en la educación física y los otros dos temas, el 59 y el 60, son los dos tipos de estrategias que vamos a diferenciar y que vamos a ver ya en la teoría cómo esto va a ser. Por un lado, tenemos la enseñanza y aprendizaje basados en la recepción y por otro lado tenemos la enseñanza y el aprendizaje basados en el descubrimiento. Eso quiere decir que podemos utilizar de base todo el tema 58 para hacer el primer apartado del tema 59 y el primer apartado del tema 60, de manera resumida, de manera más escueta, según lo que sepamos del resto y el tiempo que tengamos, pero lo vamos a hacer así. Cuando afrontamos el tema 58, vemos de partida, como hacemos siempre, que vamos a sacar, a ver, para compartirte el tema en sí. Como te decía, vamos a sacar los elementos o los puntos de nuestro tema del título del tema. Y nos va a quedar como primer punto un apartado que se va a llamar Métodos de enseñanza y estrategias de enseñanza en la educación física, un segundo punto que son tendencias y clasificaciones, y un tercer punto que también vamos a ver un poco que va a ser bastante útil para otros temas como son las adaptaciones y la atención a la diversidad del alumnado, que es la utilización según el análisis de las tareas de aprendizaje y las características del alumnado. Vamos a elaborar, después de que tengamos claro cómo vamos a desarrollar nuestro tema, la introducción, como hemos visto en otras ocasiones, adaptándola a este tema en concreto. Y para empezar, como siempre, vamos a realizar una conceptualización de todos los elementos más importantes que debemos tener claros, que tenemos que definir y que ahora vamos a clasificar a la hora de hablar en este tema. Como ya te digo, este es un tema, no es como los primeros del temario que a lo mejor son más densos, el de epistemología. O sea, este es un tema que sí que hay mucha información, pero a la vez es bastante clara de entender. Lo que sí te vas a encontrar es muchas clasificaciones, muchos autores, y de este tema hay mucha bibliografía. Sabes que siempre empezamos haciendo una búsqueda de información, puede ser que ya tengas un tema de referencia o simplemente utilices este,
pero recuerda que es una buena idea el copiar el título del tema y ver qué información tenemos por Google, puede que te salgan más temas. A la vez es un tema que los temarios y que los temas que encontramos tienen una parte que puede estar un poco obsoleta porque la metodología es un tema vivo. La metodología es algo en lo que siempre estamos evolucionando, investigando, en la que siempre hay nuevas pinceladas, incluso según las leyes cuando van cambiando. Siempre van surgiendo nuevos aspectos que están relacionados con la metodología, tanto con las estrategias, con los estilos, con las técnicas, con las maneras de dar feedback, con muchísimos aspectos relacionados con la metodología. Como siempre te digo, si la información tiene rigor científico, es válida, no hay una información que sea más válida que otra siempre y cuando seas capaz de fundamentarla a nivel científico. Te digo esto porque puede ser que según la universidad donde hayas estudiado, según el sitio donde hayas hecho el máster, tengas en tu mente unas personas, unos autores de referencia que no sean los que yo te estoy diciendo, así que no dudes en utilizarlos, siempre y cuando tengas las referencias de por qué estás utilizando esos autores, esas autoras, esas clasificaciones, hazlo, adelante si te va a facilitar a la memoria. También es interesante que, aunque ya lo veremos un poco más adelante, que, como ya te decía, este tema hay ciertos aspectos donde se puede quedar obsoleto, ya que, por ejemplo, la propia ley nos habla del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, no se mencionan los temas de metodología o metodologías emergentes, como pueden ser la gamificación o el aprendizaje cooperativo, aunque de moderno no tiene nada, o la clase invertida. Entonces, sería interesante, anótate esto por ahí al lado, que quizás podrías introducir en el tema un apartado que hable de eso, de metodologías emergentes o de cómo afronta la nueva ley los modelos metodológicos o la metodología. Ten eso en mente. Hablando de la conceptualización, pues, ¿qué entendemos por un método de enseñanza? ¿Qué es un método didáctico? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y aquí es donde empezamos a ver que hay unos métodos deductivos y unos métodos inductivos que a su vez, como te decía, están relacionados de lleno con el tema 59, todos aquellos que son más instructivos, todos aquellos donde el alumnado se dedica a recibir del profesorado, que es quien indica la mayoría de las pautas, aunque no todos son igual de cerrados. Y hay unos métodos más inductivos donde el alumnado tiene más oportunidades de participar desde un aprendizaje desde el punto de vista del descubrimiento, que esto es lo que tendría relación con el tema 60 del temario. Así que partiendo de aquí, es lo que quiero que entiendas, que este tema va a sentar las bases para construir los otros dos. Y toda esta introducción podrías utilizarla igual, dando simplemente más importancia en el desarrollo del texto, a aquel que te haya tocado el 59 o el 60, pero como ves están estrechamente relacionados. También vamos a responder a qué es un estilo, qué tipos de estilos hay, y aquí empezamos a tener autores como son Delgado Noguera o Musca Mostón, que son los más nombrados de manera tradicional a la hora de hablar de metodología didáctica. Ya te pasaré, ya veremos en otras ocasiones, como te decía, que hay otros autores, por ejemplo, hay libros de metodologías emergentes de Domingo Blázquez o de Pérez Puello junto a otros autores y autoras, que sería interesante que te los vayas leyendo. No te vas a leer estos libros en una semana, pero te los voy a dejar para que en esos momentos de descansos activos de las oposiciones, si eso existe, los dediques a simplemente leer y entender qué está pasando con la metodología, de dónde venimos y hacia dónde vamos con estos modelos metodológicos. Pasamos a definir también qué son las estrategias didácticas y como último punto tendríamos las técnicas de enseñanza. O sea, hemos hablado de estrategias, estilos y técnicas de enseñanza. Las técnicas hay veces que, según algunos autores, según algunas autoras, se las denomina estrategia en la práctica.
Cuidado con esto porque cuando empieces a profundizar en el tema de metodología, te vas a dar cuenta que aquí la parte de aclaración terminológica hay un lío conceptual tremendo. Hay un lío entre diferentes autores, también hay veces que la propia terminología que utiliza nuestra consejería en Canarias, en el caso de Canarias, a la hora de referirse a estrategias, estilos y técnicas no coincide con nuestra bibliografía de referencia en educación física y como siempre, simplemente cuando lo hayas visto todo, decántate por una conceptualización, por unas definiciones, por una clasificación y te ciñes en esa. Y no te agobies, empiezas a ver que por otro lado, como ya te digo, a lo mejor en lugar de encontrarte técnica, pues te encuentras estrategia en la práctica y estaríamos hablando de lo mismo. Así que sé un poco flexible a la hora de que te llegue información sobre metodologías, porque es algo que te va a pasar, que hay veces que la terminología confunde un poco. Luego, como segundo apartado de este tema, vamos a encontrar el apartado de tendencias y clasificaciones, donde como siempre sería interesante, anótate ahí al lado, que tengas en todos los temas o en aquellos que puedas una evolución histórica dentro de ese tema, que puede ser de conceptos o de clasificaciones o de prácticas, puesto que esa evolución histórica podría ser uno de los ítems que se tenga en cuenta a la hora de calificar el tema. Tenemos esos antecedentes y luego tenemos una serie de clasificaciones. Como ya te hablé antes, tenemos por un lado Delgado Noguera y Musca Mostón. Y por aquí tienes los tipos de estilos que estos autores en su proceso de clasificación han nombrado como tradicionales, participativos o de individualización dentro de la parte de reproducción de modelos, que recuerda que era el tema 59. Y por otro lado tenemos estilos cognitivos y estilos que fomentan la creatividad, que es el tema 60 con los estilos basados en el descubrimiento. Así que nuevamente esta clasificación que tienes que aportar en el tema 58 va a sentar las bases del tema 59 y del tema 60. Por aquí te dejo otro esquema, aunque puedes elaborar los tuyos propios, te recomiendo que te hagas esquemas, sobre todo cuando los temas tengan muchos conceptos diferentes y muchas clasificaciones, ya que te va a ayudar después a integrarlo en tu memoria. Y por aquí tenemos este esquema que nos clasifica en nuestro modelo metodológico en estrategias, estilos y técnicas de enseñanza. Por un lado, las estrategias que son las instructivas, las participativas y las emancipativas. Las instructivas, donde el profesorado toma la mayoría de las decisiones, y en el lado opuesto tendríamos las emancipativas, donde el alumnado toma la mayoría de las decisiones. No te preocupes o no pienses que las estrategias instructivas, por ejemplo, con el mando directo, que lo vamos a encontrar por aquí, está mal utilizarlo en el aula. Sabemos que la ley nos dice que el alumnado tiene que tener autonomía, que tenemos que tener tendencia a trabajar las competencias clave y específicas, pero eso no quiere decir que en ciertos momentos no haya que utilizar el mando directo. O sea, cada estrategia, cada estilo, por ejemplo, el mando directo, como te estoy hablando, tiene su momento y su lugar. Y dentro de los estilos, el mando directo es muy necesario cuando la actividad tiene algún riesgo. O sea, por ejemplo, no podemos enseñar a hacer un mortal por descubrimiento guiado, porque el riesgo de la actividad es tal que no podemos hacer que el alumnado indague en este tipo de prácticas. O por otros motivos, por un lado, como ya te digo, la seguridad, el desconocimiento, puede hacer que necesitemos utilizar el mando directo en el aula. Así que no pienses en esta dicotomía entre lo más instructivo y lo más emancipativo, que hay unas que están bien y hay otras que están mal. O sea, lo que quiero que pienses es que cada estilo, cada estrategia, cada técnica tiene su momento y tiene su lugar. Y debemos tener tendencia a lo más emancipativo, pero eso no quiere decir
que sea así en todo momento, ya que hay momentos donde lo instructivo, ya veremos, es muy necesario. Por otro lado, dentro de la técnica de enseñanza, la estrategia en la práctica, como te decía antes, nos vamos a encontrar ya todo lo que hacemos directamente en el aula, cómo nos comunicamos con el alumnado, cómo vamos a organizar esa sesión, cómo van a ser esas interacciones socioafectivas, de qué manera vamos a dar el feedback a nuestro alumnado. Dentro de la comunicación, cómo vamos a dar la información inicial, cómo vamos a gestionar el espacio, los materiales, los recursos físicos, los recursos humanos. Todo esto formaría parte de nuestras técnicas de enseñanza. Así que así avanzamos en este punto de tendencias y clasificaciones. Te repito que por un lado tendríamos las estrategias de enseñanza que van desde las instructivas, pasando por las participativas hasta llegar a las emancipativas. Y como te decía, va a depender su utilización del riesgo de la actividad, de la necesidad de la ejecución de una técnica específica, del conocimiento previo que tenga el alumnado o nosotros, profesorado, de la actividad a realizar. Los estilos, como hemos visto, los vamos a desarrollar como apartados de los temas 59 y 60, y aquí haríamos un pequeño resumen. Y luego por aquí tienes desarrolladas las técnicas de enseñanza con sus apartados como son información inicial, conocimiento de los resultados, organización de la clase e interacciones socioafectivas. Luego en el epígrafe del tema tenemos como apartado la utilización según el análisis de las tareas de aprendizaje y de las características de los alumnos, del alumnado. Estos dos apartados es interesante que los memorices, sobre todo, y si lo consideras adecuado, en la utilización según las características del alumnado, que memorices la clasificación de Marteniuk en mecanismos y de Marteniuk y Wilford, ya que vamos a utilizar esta misma clasificación cuando veamos el tema de adaptaciones, de NEAE, porque nos va a facilitar realizar las adaptaciones al alumnado. Y según las tareas de aprendizaje, vemos que tenemos varios autores que clasifican las tareas de aprendizaje de diferentes maneras. Pueden ser, por ejemplo, según CAP, de perceptivas y habituales, o definidas, semidefinidas y no definidas según la información que deja a la hora de realizar las tareas, según Sánchez Bañuelos, por ejemplo, globales o analíticas, o finas, habilidades motrices finas o habilidades motrices globales. ¿Qué pasa con los mecanismos? Que por aquí los tenemos, que ya te decía, de Marteniuk, que es lo que vamos a introducir en el punto de utilización según las características del alumnado. Hay actividades donde interviene más tareas motrices, donde interviene más el mecanismo de percepción. Sobre todo esto va a ser en las actividades a lo mejor que sean más instructivas o aquellas en las que tengamos que percibir movimientos, elementos nuevos, que esto puede ser de manera propioceptiva o esteroceptiva. Hay habilidades donde la toma de decisiones puede ser mayor o menor, y esto va a depender de nuestra experiencia motriz, si la actividad la conocemos o no, y de nuestra inteligencia motriz, que dependiendo de nuestra inteligencia motriz nos puede ayudar independientemente de que conozcamos el gesto o la actividad o no. Y luego tenemos el mecanismo de ejecución, que va a estar en función de las capacidades físicas básicas y las habilidades motrices, y esto también lo podemos relacionar con todos los temas del temario que hablan de cualidades físicas básicas o de condiciones y habilidades motrices. Así que por aquí tienes otra relación con otros temas del temario que te facilitan utilizar las mismas clasificaciones en muchos de los temas del temario. ¿Por qué es importante esta clasificación? Aunque lo volveremos a ver en el tema de NEAE. Porque según el tipo de discapacidad o el tipo de dificultad que tenga un alumno o una alumna, vamos a adaptarle en alguno de estos mecanismos. Si yo tengo dificultades de visión o de audición,
yo la tarea motriz, la actividad, la voy a adaptar dentro del mecanismo perceptivo. Voy a facilitarte que el cómo te llega la información según tu discapacidad sea de la manera adecuada y de la manera que necesitas. Si el tipo de discapacidad tiene más que ver con factores de toma de decisiones, con razonamientos, lo que voy a adaptar es la toma de decisiones. Y si mi discapacidad es motriz, si tengo dificultades a la hora de desplazarme o voy en silla de ruedas o tengo dificultades en el miembro superior o inferior, lo que voy a adaptar es la ejecución dentro de esa tarea motriz. Esto lo vamos a volver a ver, pero es para que entiendas por qué esta clasificación sí que deberías incluirla y te va a servir de mucho, incluso para cualquier pregunta del tribunal a la hora de defender tu situación de aprendizaje. Si te preguntan qué harías con tu alumnado con NEAE en X situación, acude a esta clasificación y atiende a si el alumnado la dificultad va a ser perceptiva, de toma de decisiones o de ejecución. Por aquí tienes un poco más de información de las tareas según de enseñanza-aprendizaje y su utilización según el análisis de las mismas. Y con las características del alumnado, por aquí te dejo dos notas para que rehagas y elabores este apartado o pequeño párrafo. Lo primero, utilizando información de que te sepas de desarrollo motor, en qué etapa estamos, qué pasa con el alumnado en esa etapa y sobre todo con lo que domines del currículo, qué te dice el currículo de esta etapa, en qué etapa está el alumnado. Puedes meter aquí las salidas profesionales, las capacidades terminales que debe tener el alumnado, las competencias clave, las específicas. Relaciona todo lo que te sepas para elaborar este apartado. Y también te dejo otra anotación, ya que puede que en este apartado introduzcas esa aplicación práctica y didáctica que puede ser dentro de este apartado o sacándolo a otro. Otra exposición didáctica que es ¿qué pasa con este tema de verdad en la práctica? ¿Cómo nos vamos a llevar estos tres temas a la práctica? Puedes hacerlo utilizando algún ejemplo de actividad y el por qué utilizas una metodología y no otra. Por ejemplo, el mando directo a la hora de realizar habilidades gimnásticas, como te decía antes. O, por ejemplo, deportes desconocidos para el alumnado o poco conocidos, como puede ser el palador, que se prestan más a utilizar estilos más basados en el descubrimiento. Una pequeña pincelada, pero que quede claro que tú esta parte que es a lo mejor un poco más teórica de metodología, tiene su transposición didáctica y te lo puedes llevar al aula, tanto tú como profesor o profesora a la hora de modificar o de ver qué metodología vas a utilizar según el saber básico o según el resto de elementos curriculares y que tiene que ver esto con la práctica del alumnado en su día a día. Ahora aquí viene la pequeña relación que yo te propongo hasta aquí, hasta donde te acabo de decir, sería en sí un poco el desarrollo del tema según el tema 58. Y ahora sí analizamos los temas 59 y 60. Como te decía, la primera parte de esos temas podrías resolverla con lo que sabemos del tema 58 y la segunda parte de esos temas te habla de el papel del profesorado y del alumnado según el enfoque de enseñanza y aprendizaje del que estamos hablando. Así que cuando veas el resumen, esto lo puedes rehacer, no te dejes nada que esté en el epígrafe si te menciona algún estilo, pero por aquí tienes algunos de los estilos y qué pasa con el profesorado, qué pasa con el alumnado cuando estamos trabajando utilizando ese estilo en el aula. Puedes completar esta información buscando más bibliografía o con el tema que tengas, pero intenta cuadrarlo un poco para que tengas el mismo esquema, la misma clasificación y que te sirva para los tres temas a la vez. Vamos a tener exactamente el mismo modelo con el tema 60, donde vamos a utilizar el tema 58 de partida para contextualizar de lo que estamos hablando.
Y luego nos vamos a centrar en hablar de ciertos estilos como el descubrimiento guiado, sus características, terminando en lo que nos pide el epígrafe, que es el papel del profesorado y del alumnado dentro de ese estilo. Para finalizar los 3 temas, elabora unas conclusiones como ya hemos visto, intenta que sean a la vez unas conclusiones originales, pero que te faciliten a la memoria el tener todo lo que este punto debe tener, y luego completa tu bibliografía. Si consultas alguna webgrafía, busca alguna que te sea fácil de memorizar. Y de este tema te voy a pasar más información, algún esquema, algún mapa conceptual. Y como te decía, te voy a dejar más bibliografía relevante porque la metodología es algo que vamos a seguir, en lo que vamos a seguir profundizando y vamos a seguir viendo varios aspectos relacionados con la misma a lo largo de la preparación. Así que espero que logres unificar estos 3 temas y lograr estudiarte un tema un pelín más largo, pero a la vez sabemos que tenemos 3 temas que vamos a poder resolver si nos tocan el día del sorteo. Así que nada, seguimos avanzando y muchísimo ánimo. Hasta luego.